La iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia, entre paréntesis, eclesia, con doble C. Mateo 16:18. En el Nuevo Testamento, la palabra eclesia se usa para designar cualquier asamblea, ya sea política, que está en Hechos 19:39, o cristiana, Efesios 1, 22-23, o nacional, Hechos 7:38. Significa una asamblea o congregación llamada a salir. Dios llamó a Israel a salir de Egipto. Se congregaron en el desierto. Era la iglesia en el desierto. Hoy Dios llama a los salvos a salir del mundo para que se congreguen en adoración. Esta es la iglesia en el mundo, en Él, pero no de Él. A diferencia de la iglesia en el desierto, la iglesia que Jesús está edificando nunca cesará. Él dijo, las puertas del Hades no la dominarán. Su iglesia no es sinónimo de la cristiandad. Está en la cristiandad de la misma manera que está en el mundo, en ella, pero no es de ella. La cristiandad está formada por quienes profesan ser cristianos, pero no conocen a Cristo como Salvador personal. En Mateo 7:21-23, Jesús enseña que no basta con llamar a Dios Señor, Señor, pues solo los que hacen la voluntad del Padre entrarán al reino de los cielos. Aunque algunos que realizaron obras milagrosas en su nombre sean rechazados en el día del juicio, con un jamás los conocí. La entrada al reino que se gana haciendo la voluntad de Dios. Destaca que la mera profesión verbal de fe y las obras milagrosas en el nombre de Jesús no son suficientes para la salvación. Enfatiza que el verdadero discipulado implica hacer activamente la voluntad de Dios Padre. Quienes afirman conocer a Jesús, pero no siguen sus enseñanzas, serán rechazados en el día del juicio. Puntos claves de Mateo 7:21-23. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Este versículo enfatiza que simplemente usar el nombre de Jesús o afirmar ser un seguidor no es suficiente. Hacer la voluntad del Padre es esencial. El verdadero discipulado implica obedecer activamente los mandamientos de Dios y alinear la vida con su voluntad. El día del juicio revelará a los verdaderos discípulos, quienes afirman haber profetizado, expulsado demonios y realizado obras poderosas en el nombre de Jesús, pero no han seguido la voluntad de Dios. Serán rechazados, nunca os conocí. Esta rotunda declaración de Jesús enfatiza la importancia de una relación genuina y transformadora con Él, no solo una asociación superficial. Obradores de iniquidad. Esta frase describe a quienes, aunque realicen actos religiosos, no viven conforme a los mandamientos de Dios, destacando la importancia tanto de la fe como de las obras. En esencia, Mateo 7:21-23 sirve como advertencia contra el autoengaño y un llamado a una fe auténtica que se demuestra mediante la obediencia y una vida transformada. También 2 Timoteo 3:5 nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Describe a personas que afirman ser seguidores de Dios, pero cuyas acciones contradicen sus palabras, revelándolos como desobedientes, detestables e incapaces de toda buena obra. Hipocresía en la fe. El versículo destaca una discrepancia entre la profesión de conocer a Dios y la conducta real de una persona. El verdadero conocimiento espiritual, según este pasaje, debe demostrarse mediante las acciones y el comportamiento. Falsos maestros. El contexto de Tito 1:10 al 16 aborda el problema de los falsos maestros en la isla de Creta. Estos maestros predicaban doctrinas incorrectas y llevaban vidas que no se alineaban con la fe que afirmaban defender. Descalificación. El término reprobo, del griego adokimos, significa ser probado y considerado incapaz o rechazado, como una moneda falsa o una piedra defectuosa. Por lo tanto, estos falsos maestros quedaron descalificados para servir a Dios eficazmente. Contraste con los líderes piadosos. El pasaje contrasta a estos falsos maestros con las características de los ancianos piadosos, quienes deben ser irreprensibles, hospitalarios y conocidos por sus buenas obras. En Tito 1:16 nos llama a examinar tanto las palabras como las acciones de quienes afirman conocer a Dios, enfatizando que la fe genuina se evidencia en una vida que refleja los mandamientos de Dios en lugar de negarlos con mala conducta. Solo los creyentes lavados por la sangre, nacidos de nuevo y bautizados en el Espíritu, constituyen la iglesia que Jesús está edificando. Se le llama, número 1, misterio, Efesios 3:10. Y dice así, Efesios 3:10, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Último versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Segundo, cuerpo. 1 Corintios 2:12 al 31. Describe la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene diferentes funciones y dones,
pero todos son necesarios y deben complementarse entre sí. No hay jerarquía entre los miembros y todos deben trabajar juntos en armonía. En resumen, la Iglesia es un cuerpo con muchos miembros, cada uno con un propósito y don diferente. No todos tienen las mismas funciones, pero todos son importantes y necesarios. La diversidad de dones y funciones debe ser valorada y utilizada para el bien común. Se debe buscar los mejores dones, pero sobre todo se debe cultivar el amor. Detalles. El pasaje compara el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, donde cada miembro, ojo, mano, pie, etc., tiene una función específica y es importante para el funcionamiento del todo. No se debe despreciar ningún miembro, sino que se debe valorar la función de cada uno. Una vez más, no se debe despreciar ningún miembro, sino que se debe valorar la función que cada uno cumple. La función que cada uno cumple. En la Iglesia hay diferentes dones y ministerios, entre paréntesis, apóstoles, profetas, maestros, etc. Pero todos son necesarios y deben complementarse. La Iglesia debe buscar los mejores dones, pero sobre todo debe buscar el amor, que es el camino más excelente, según el pasaje. En resumen, 1 Corintios 12 al 31 nos enseña sobre la unidad y diversidad de la Iglesia, la importancia de cada miembro y la necesidad de trabajar juntos en armonía, buscando los mejores dones y sobre todo cultivando el amor. Edificio. Efesios 2:10 al 22. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Último versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Novia. 2 Corintios 11:2.
Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo novio, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este versículo expresa el profundo cuidado y preocupación de Pablo por la iglesia de Corinto. Él los compara con una novia que ha sido prometida a Cristo, y su deseo es que permanezcan fieles y puros para Él, de la misma manera que una novia se mantiene fiel y pura para su esposo. Pablo usa el celo de Dios para describir su pasión por la iglesia, indicando que su motivación es puramente espiritual y no egoísta. Elementos clave del versículo: celos piadosos. Pablo usa el término celos piadosos para expresar una justa preocupación por la integridad espiritual de los creyentes corintios. No se trata de celos humanos pecaminosos, sino de un deseo ferviente de su devoción pura a Cristo. Desposorio espiritual. La metáfora de un compromiso o matrimonio espiritual significa que Pablo presentó a los corintios a Cristo, actuando como un padre espiritual que ha arreglado el matrimonio. Virgen pura. El objetivo de este compromiso espiritual es presentar a los creyentes a Cristo como una virgen pura y casta, simbolizando una devoción incorrupta y sincera solo a Él. Protección contra la corrupción. La preocupación de Pablo es que, al igual que Eva fue engañada por la serpiente, la mente de los corintios podría ser influenciada por falsas enseñanzas, alejándolos de su sincera devoción a Cristo. En el próximo video les hablaré de la iglesia, su fundamento, basado en Mateo 16, 13, 18 y algunas más escrituras. Les invito a que se inscriban si acaso no lo han hecho, para que no se pierda ninguna de estas enseñanzas. Así YouTube se encargará de comunicarle a ustedes de los próximos nuevos mensajes. Te invito a darle like, activa la campanita, compártelo con conocidos tuyos. El Señor les bendiga ricamente.